En este video vamos a hablar de uno de los temas más polémicos e importantes de la historia económica argentina. En este video vamos a hablar del cepo cambiario. Te voy a explicar qué es sus principales características, sus ventajas y desventajas, cómo exactamente funciona en una economía y en la economía argentina, y por último, qué es lo que yo creo que va a pasar ahora que lo sacaron. Bien, dicho eso, ahora sí, vamos con el video. El cepo cambiario, explicado en palabras muy fáciles, es un conjunto de restricciones que impone el gobierno para limitar la compra y la venta de dólares en el país. En otras palabras, te dice cuántos dólares puedes comprar, cómo los puedes comprar y en qué momento los puedes comprar. Básicamente son restricciones a la compra y a la venta de dólares en el país. Por ahora quédate con eso porque es lo más importante que tenés que saber. Y bueno, estas medidas normalmente incluyeron en nuestro país las siguientes cosas. En primer lugar, tuvimos un límite mensual para comprar dólares. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero mucha gente en Argentina solo se le permitía comprar 200 dólares por mes. Otra cosa que nos pasaba mucho, teníamos impuestos extra al comprar dólares. Después, otra cosa que teníamos mucho también era que ciertas personas no se les permitía comprar dólares en el país tampoco. Por ejemplo, en este caso, a los beneficiarios de planes sociales no se les permitía comprar dólar MEP. Y bueno, por último, el cepo también incluía trabas a la importación. O sea, si vos tenías una empresa y querías importar, era muy difícil acceder a los dólares. Normalmente tenías que acceder a un tipo de dólar con un tipo de cambio específico. Pero lo más importante que me parece que hay que sacar del cepo es que es un conjunto de restricciones justamente a la compra y a la venta de dólares. Te ponen restricciones si vos querés comprarlos o si vos querés venderlos. Te dicen quiénes los pueden comprar, cómo los puedes comprar, qué requisitos tenés que cumplir para comprarlos y muchas cosas más. Igual la historia del cepo en Argentina no es nada nuevo, tuvo un montón de gobiernos, no me parece una muy mala medida a mí en general, pero me parece que no es culpa de un solo gobierno. Muchos gobiernos, llamándose liberales o capaz socialistas, aplicaron esta medida sin importar su ideología. Por ejemplo, el cepo se implementó en primer lugar en 2011 en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner de presidente, justamente lo que se intentó hacer acá poniendo el cepo, y una de las razones por las cuales se pone el cepo en el país es que justamente queremos conservar los pesos y queremos que no se devalúe nuestra moneda. O sea, justamente al limitar la compra de dólares, al no dejar que la gente compre los dólares que quiera, justamente se va a fortalecer el peso. El peso se fortalece porque si no dejas a la gente comprar dólares, no se va a devaluar. Es una medida un poco arcaica y no muchos países la aplican, pero bueno, acá supuestamente tiene sentido aplicarla, aunque ningún país la aplica. Después tuvimos en 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, en realidad se sacó, al principio en un momento se sacó el cepo y un montón de quilombo. Vino con esta cosa de libre mercado y neoliberalismo, pero después justamente cuando tuvimos mucho más problemas en Argentina al final de su mandato, se volvió a implementar. Con el gobierno de Alberto Fernández no cambió, en realidad no cambió nada, o sea, el cepo se siguió implementando de 2019 a 2023, justamente como lo había dejado Macri. Y bueno, ahora que está Milei, literal lo sacaron, lo van a sacar el lunes, que es el momento en el que estoy grabando este video. Pero bueno, te quería hacer una pequeña explicación de qué es el cepo y en qué momento se aplicó en Argentina. Ahora vamos a ver justamente cómo funciona el cepo, sus ventajas y desventajas, y qué es lo que yo creo que va a pasar en Argentina ahora que lo sacaron. El cepo cambiario funciona de la siguiente manera. El Banco Central establece un tipo de cambio oficial y decide quién accede a ese tipo de cambio. Y solo se puede comprar divisas para ciertos fines específicos. Fines que pueden ser turismo, como habrán visto el dólar turista, ahorro limitado o importación. Hay diferentes tipos de cambios para todas estas cosas. Pero lo que hace el cepo en general, capaz sin quererlo involuntariamente, es generar distintos tipos de cambios. Tenemos el dólar oficial, que es justamente el precio del dólar controlado por el Estado. Después tenemos justamente el dólar ahorro, que es el oficial, más el 30% más las percepciones. Después el dólar blue, que es el dólar del mercado negro, que básicamente es el dólar más real de todos en mi opinión, porque te dice el precio de mercado que tiene el dólar sin restricciones. O sea, acá no hay restricciones a la compra ni a la venta del dólar. El dólar vale lo que vale con la flotación libre del mercado. Y por último tenemos el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que no te la quiero hacer más larga, son los que se utilizan en la bolsa. O sea, en la bolsa de valores se utilizan estos dólares para comprar o para invertir. O sea, el cepo lo que busca evitar es que se pierdan dólares del Banco Central, que no perdamos dólares en las reservas. Básicamente eso, y quédate con eso. Lo hacen de una forma muy mala y muy arcaica en mi opinión, pero es lo que busca en general. Que si a la gente le parece una muy mala inversión en el peso y se quieren cambiar a dólares, les sea muy difícil hacerlo. Pero bueno, me parece que lo que termina incentivando esto es lo contrario, termina incentivando un montón de dólares diferentes,
un mercado negro porque justamente las personas no pueden acceder a los dólares al precio oficial, que las empresas exportadoras reciban menos pesos por sus dólares, que los importadores quieran importar a dólar barato y por último me parece que el cepo fomenta el contrabando, la subfacturación y la sobrefacturación. En general me parece que el cepo cambiario tiene muy pocos usos o usos muy limitados y solo sirve si vos querés ganar tiempo. Pero si vos lo querés utilizar en una economía, podés hacer lo siguiente. Sirve para frenar la salida de dólares cuando las reservas están muy bajas al no dejarle acceder al mercado a personas que quieren comprar dólares. Evita una devaluación brusca del peso porque al no dejar acceder a las personas a la compra del dólar, el peso no se va a evaluar. Da margen para hacer reformas estructurales sin tener que temer a corridas cambiarias. Y por último, protege sectores vulnerables de un shock inflacionario, porque en cierta medida el cepo evita una devaluación o una depreciación de la moneda argentina y eso termina beneficiando a las clases más pobres que no se ven afectadas por la inflación. De todos modos, no me parece una muy buena medida, me parece más que nada un parche a la economía y yo no lo aplicaría a largo plazo. Bien, ahora pasamos con las ventajas y desventajas del cepo. Posibles ventajas del cepo cambiario me parece que ya dije la mayoría, pero una primera desventaja es que preserva las reservas del Banco Central en el corto plazo, porque no deja acceder a las personas a los dólares que el Banco Central debería venderles. En segundo lugar, controla expectativas de evaluación, porque al no dejar acceder a los dólares el peso no se va a evaluar en el corto plazo. En tercer lugar, da tiempo para ordenar desequilibrios macroeconómicos como lo acabamos de decir o como venimos diciendo en el video. Y por último, reduce la volatilidad cambiaria al menos en el corto plazo. Y bueno, desventajas me parece que ya dije la mayoría, pero una primera desventaja que te genera mucha desconfianza y aleja mucho las inversiones. O sea, pongámonos serios, ¿quién va a venir a invertir en un país en el que solo te dejan sacar $200 por mes o en el que te ponen muchas trabas para importar? Yo no invertiría en ese tipo de país, yo no invertiría en un país con un cepo. La segunda se relaciona mucho con la primera y es que dificulta las importaciones. O sea, justamente si a vos te ponen, vos necesitas dólares para importar. Y si te ponen restricciones a la compra de esos dólares, va a ser muy difícil que puedas importar y va a ser muy difícil que puedas invertir en el país. En tercer lugar, incentiva el mercado ilegal y operaciones en negro. Este es el caso del famoso dólar blue, que es el dólar real, es el dólar que se determina por la oferta y la demanda en el mercado. Se termina incentivando mercados ilegales de cambio, porque la gente quiere comprar a ese tipo de cambio sin restricciones y al tipo de cambio verdadero del mercado, y no al tipo de cambio que se genera por las restricciones del Estado. Otra desventaja es que terminas perjudicando a la persona que quiere ahorrar o a la persona que quiere justamente acceder a esos dólares. Al no dejarla comprar los dólares, la terminás perjudicando y termina ahorrando en una moneda que por ahí no es la que quiere. Ya lo dije, pero produce una economía con múltiples tipos de cambio distorsionando precios relativos. Y por último, ralentiza el crecimiento porque yo creo que nadie va a venir a invertir a un país en el que te digan que tenés muchas restricciones para importar o en el que te digan que tenés muchas restricciones para comprar el dólar. Yo no invertiría en un país con un cepo cambiario. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar ahora que salimos del cepo? Yo creo que va a pasar lo siguiente. Pueden tener efectos positivos o efectos negativos. En primer lugar, la unificación del tipo de cambio va a generar mucha mayor transparencia porque no va a haber 40 millones de tipos de cambios diferentes, va a haber solo dos tipos de cambios. Normalmente va a haber el tipo de cambio oficial, que va a ser el único tipo de cambio, y el tipo de cambio de dólar blue. El dólar blue básicamente va a ser el dólar del mercado negro, va a ser el dólar al que piense el mercado que debería estar, pero la brecha cambiaria se va a disminuir mucho en mi opinión. En segundo lugar, me parece que va a haber un aumento de la confianza local e internacional en Argentina y se va a relacionar mucho con la tercera característica, que es el mejora del clima para las inversiones. Me parece que las inversiones van a aumentar. Al no tener cepo, vos vas a poder importar, vos vas a poder comprar los dólares que vos quieras, las empresas que vengan a Argentina van a poder comprar los dólares que ellos quieran. Y bueno, me parece que va a haber mucho incentivo a exportar y generar dólares genuinos. Piensen un segundo, si yo voy a un país que no tiene cepo cambiario, que en realidad son la mayoría de los países, voy a poder invertir, voy a poder importar, voy a poder exportar a cualquier dólar que yo quiera, voy a poder comprar dólares y voy a poder vender dólares sin restricciones. Entonces me parece que se va a beneficiar mucho el país en el tema de inversión extranjera. Y bueno, desventajas, quédate con una sola, me parece que va a haber un riesgo de devaluación muy grande en el corto plazo. Porque toda la gente va a ir a comprar dólares, toda la gente que no puede comprar dólares, no solo la gente común a la que se le ponían restricciones para la compra de dólares, sino también los importadores, todas esas personas van a ir a comprar dólares en el corto plazo. Eso lo que va a generar es que el peso se evalúe y que el dólar, su precio, aumente. Pero a largo plazo me parece que el dólar se va a tender a estabilizar y que la economía va a mejorar en su conjunto.
Lo único malo que puede acontecer con la salida del cepo es una devaluación brusca si no hay reservas suficientes. Si el gobierno no tiene las reservas suficientes para contener la devaluación inicial del peso, me parece que los precios en los productos importados van a subir mucho y el dólar va a subir mucho de precio también. Puede haber un impacto inflacionario muy grande en el corto plazo si el gobierno no tiene las herramientas para contenerlo. En mi opinión, para que la eliminación del cepo cambiario funcione correctamente, necesitamos lo siguiente. En primer lugar, reservas muy grandes y muy abultadas, que me parece que las tenemos, para salir del cepo correctamente. Si no tenemos reservas abultadas, si no tenemos justamente ese exceso de dólares en la economía, me parece que el dólar se va a devaluar, perdón, el dólar no se va a devaluar, sino que el dólar va a aumentar de valor muy rápido. También necesitaríamos una reforma monetaria creíble, que me parece que la hicimos, y también que la economía sea flexible para adaptarse a estos cambios. Si tenemos todas esas cosas, pero me parece que lo más importante son las reservas abultadas o tener muchos dólares disponibles para evitar esa devaluación inicial, la salida del cepo puede ser muy beneficiosa para Argentina, no solo en el largo plazo, sino también en el corto plazo. Ya para finalizar el video, me parece que el cepo es una muy mala herramienta para resolver una economía y solo genera desconfianza, déficit y falta de dólares. Eliminarlo puede ser muy positivo para una economía, pero no es una solución mágica. Sin una economía seria detrás, me parece que el riesgo de una nueva crisis siempre va a estar latente. Argentina ya cometió muchas veces el mismo error y me parece que no es el momento o no estamos en el momento para cometerlo de nuevo. Bien, este fue el final del video. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta, compartir y suscribirte.